Hola, soy Varinia Brodsky, directora del Museo Nacional de Bellas Artes. Estamos aquí en esta institución pública que tiene por definición abordar el trabajo fundamentalmente de artistas nacionales consagrados y el trabajo a partir de su colección que tiene casi 6.000 piezas de arte chileno y latinoamericano. Mi nombre es Miguel López, yo soy el curador de la exposición Cecilia Vicuña, Soñar el agua, una retrospectiva del futuro, 1964, puntos suspensivos. Esta es la primera retrospectiva que reúne más de 200 obras del trabajo del artista visual, poeta y activista feminista Cecilia Vicuña, y es realmente una oportunidad para poder entender el compromiso permanente de Cecilia con la preservación de las semillas, con la preservación del agua y la lucha constante contra la destrucción del medio ambiente. Esta exhibición tiene distintas secciones que por un lado enfatizan los distintos lugares en los cuales Cecilia ha vivido, trabajado, y por otro también algunos proyectos que ella ha desarrollado a lo largo de varias décadas. En esta primera sala que vamos a ver ahora vamos a poder encontrar el trabajo más temprano de Cecilia Vicuña, muchas piezas que nunca habían sido exhibidas previamente, que incluyen dibujos, collages, objetos, pinturas, que dan cuenta de cómo Cecilia desde una edad muy temprana, a los 15, 16, 17 años, empezó ya a entender el arte como un espacio de liberación. La pieza que inaugura la exposición es esta pintura que se titula La muerte de Allende, que es una obra que Cecilia realizó un día después del golpe militar de Pinochet. Y es una pieza muy significativa porque Cecilia representa lo que ella ve como una señal de muerte, ¿no? Ella pinta esta especie de mantarraya, como la menciona, una especie de mancha de sangre que se va volando, que echa humo al mismo tiempo y que gotea. Esas gotas de sangre, para Cecilia Vicuña, son las gotas de Salvador Allende, que había sido asesinado el día antes, y que en su paso, en su movimiento, lo que está haciendo es convertir Chile en un desierto. Esa sección que vemos a mi derecha reúne un conjunto de pinturas, objetos, volantes, dibujos, fotografías, manifiestos, producidos en el marco de un proceso, de una agrupación que surgió a partir de un escrito que Cecilia hizo en su diario, que es el No Manifiesto de la Tribu No. Es un texto que ella escribió en el año 67, a través del cual quiso nombrar, quiso crear un marco mágico, lúdico, político, para la amistad que tenía con jóvenes como ella que intentaban oponerse a lo que consideraban la emergencia de fuerzas conservadoras o reaccionarias. Ellos estaban intentando reclamar la poesía, la improvisación, el juego, como posibilidades de liberación. Los materiales que tenemos aquí son materiales que creo que nunca se habían exhibido en Chile. Esto incluye desde los volantes que la Tribu No repartió en algunos eventos de literatura, en algunos eventos de poesía, en donde ellos estaban interviniendo, estaban interrumpiendo, ¿no? Lo que ellos sentían era una institucionalización de lo literario o de lo poético. También se incluyen una serie de dibujos que Cecilia hizo, los cuales registran una serie de actividades como muy cotidianas, porque ellos estaban también intentando reclamar el ocio como un espacio de creación, como un espacio de liberación. El ocio, el baile, la creación abierta, los cadáveres exquisitos, estaban muy influenciados en realidad por pensar una poesía expandida. Es decir, no era tanto la influencia de la performance o del happenings, que en esos años, en los años 60, estaba como proliferando a nivel internacional, sino era más bien pensar
un verso de Octavio Paz que en el año 50 dijo y casi que demandó pensar cómo podemos hacer que la poesía se vuelva acto. Entonces ellos empezaron a convertir en actos la poesía. Y eso es muy importante porque desde este momento inicial estamos ya subrayando que el trabajo de Cecilia Vicuña y toda esta muestra que tenemos aquí es una exhibición de poesía. Es una exhibición de poesía y la poesía toma distintas formas. La poesía puede ser pintura, la poesía puede ser dibujo, puede ser una fotografía, puede ser una acción, puede ser un textil, puede ser un video, ¿no? Pero es una manera expandida de lo poético, ¿no? Y es también un entendimiento de cómo lo poético, en tanto desorganiza la realidad, en tanto desorganiza el lenguaje, permite imaginar de otro modo nuestras relaciones interpersonales, permite imaginar de otro modo los objetos y permite imaginar un mundo distinto. Y creo que es lo que Cecilia ha estado intentando hacer desde un inicio. Y yo creo que el hecho de venir de la poesía y también de la educación, porque Cecilia Vicuña estudió educación artística, ha hecho también que su trabajo tenga una dimensión profundamente híbrida y profundamente difícil de clasificar. En este lado de la sala tenemos un conjunto de pinturas que Cecilia realizó entre los años 60 y 70. Es muy importante esta reunión de piezas porque por muchas décadas el trabajo pictórico de Cecilia Vicuña fue considerado como un arte naif. Fue también llamado como un arte amateur, un arte de domingo, incluso fue incluida en una exposición que se llamó Pintura Instintiva, que curó Tomás Lago, que era una muestra de pintura no académica, de una pintura espontánea, digamos. Y creo que la manera en la cual Cecilia está construyendo un diálogo desde muy temprano, desde el año 69, con la pintura campesina, con la escuela cusqueña, que es una escuela de pintura indígena que estuvo presente entre el siglo XVII y XVIII, pero también con el cómic, con la historieta, con el graffiti, con los murales que en ese momento estaban desarrollándose en apoyo de la Unidad Popular, entre varias otras formas de expresión creativa, anónima, digamos, hizo de que el trabajo de Cecilia no encontrara un referente claro dentro de la historia del arte. Y eso hizo que su trabajo fuera considerado como una pintura rara o una mala pintura y que no fuera valorada en su complejidad. Es interesante que Cecilia Vicuña en el año 73, en su libro Sabor a mí, escribiera: yo pinto como si la historia del arte nunca hubiera existido. Y eso para mí es muy importante porque creo que Cecilia está intentando construir un lenguaje indomesticado, un lenguaje que no encaja en categorías preexistentes, un lenguaje híbrido, un lenguaje promiscuo que está contaminando los límites, las jerarquías, los criterios de valor que habían servido y que sirven todavía hoy para hacer una diferencia entre el buen arte y el mal arte, ¿no? Entre lo que, entre comillas, es considerado un arte digno de estar en un museo y un arte más bien que es un arte callejero. Cecilia está realmente revolviendo esas fronteras, ¿no? Aquí reunimos pinturas producidas en Chile entre el año 69 y el año 72, que es el año en el cual Cecilia se va para estudiar becada a Londres. Incluimos también pinturas producidas en Londres entre el año 72 y 75. Y en el 75 Cecilia se va a Colombia por 5 años e incluimos también 3 pinturas de esa etapa. 3 pinturas que de hecho fueron exhibidas aquí en Chile en una muestra que se llamó Delegados Afortunados que llegaron a Santiago en la Galería Cal en marzo del 79, que fue el primer retorno que tuvo Cecilia Vicuña durante el tiempo de dictadura. Este diálogo, esta conversación genuina que está entablando Cecilia con la pintura popular fue vista como un arte retardatario en alguna medida, ¿no? Y creo que eso también es bien importante porque nos permite pensar cómo quienes ejercemos la historia, la crítica de arte, la investigación, hemos también estado reproduciendo unos criterios de valor que han estado muy derivados de nociones occidentales de arte y más bien
cuando nos enfrentamos a producciones artísticas que realmente no responden a esos criterios, nos cuesta un poco entender el valor y la importancia, en el sentido de que ponen en crisis lo que entendemos, ¿no?, como arte. Y yo creo que el trabajo de Cecilia, como lo dije hace un momento, tiene esta dimensión profundamente investigada, ¿no?, que está deshaciéndose de todas las categorías. Ella inventa categorías, como vamos a ver más adelante. En esta segunda sala podemos ver un conjunto de obras asociadas al proyecto Artists for Democracy, Artistas por la Democracia, que fue un colectivo de 4 personas que cofundó Cecilia Vicuña, junto a David Medalla, John Dagger y Guy Brett. Y ese fue un colectivo que se fundó poco después del golpe militar. Cecilia en ese momento estaba viviendo en Londres. Y se fundó con el objetivo de recaudar recursos para poder apoyar las luchas antidictatoriales en Chile y también para sostener una alianza anticolonial a nivel planetario. Era un colectivo que estaba buscando establecer vínculos de solidaridad y colaboración con otras luchas anticoloniales en el mundo en ese momento. La pieza central de esta sala es la reconstrucción de la ruca abstracta, que es una instalación, una ambientación, una especie de objeto ensamblaje escultórico que Cecilia realizó en el año 74 en el marco del Festival Artistas por la Democracia que coorganizaron. Esa pieza contiene esta imagen que Cecilia llama Los ojos de Allende, que era una invitación a que las personas puedan asomarse y mirar a través de la visión transformadora, socialista, que Salvador Allende había propuesto para Chile. Un proyecto que había sido democráticamente elegido, el primer gobierno marxista democráticamente elegido en el mundo, y que había sido interrumpido violentamente por el golpe. Esta era una manera también de Cecilia de invitar a las personas a participar en ese proyecto. Es decir, no mirarlo desde afuera, sino sentirse parte de ese cuerpo colectivo. Cecilia llama a esta pieza también una casita espiritual para Salvador. La pieza está compuesta de la pintura Salvador Allende y de una serie de objetos precarios que Cecilia había empezado a producir una década antes. Unas pequeñas esculturas, ensamblajes, hechos de objetos que ella recogía de las calles, en este caso de objetos que ella recogió en ese momento de las calles de Londres. Y eran también como objetos mágicos, eran objetos que buscaban proteger. Y esa pieza originalmente se destruyó, ¿no? Se presentó en ese festival de arte y quedó destruida. Y en los últimos años la hemos estado reconstruyendo para presentarla en la retrospectiva, porque nos parece un momento muy importante, ya que además Cecilia luego va a desarrollar una serie de piezas muy importantes donde los ojos se convierten en el protagonista. Cecilia está constantemente instando a las personas a poder transformar su propia visión, porque si vemos de otro modo, podemos también cambiar el mundo. En esta tercera sala hemos reunido un conjunto de materiales producidos por Cecilia en Colombia entre el año 1975 y 1980, que es en el momento en el cual Cecilia se muda a Nueva York. Estos materiales son muy importantes porque dan cuenta de los procesos colectivos en los cuales Cecilia estuvo involucrada. Cuando ella llega a Colombia en el 75, que era además uno de los pocos países en América del Sur que no estaba bajo una dictadura militar, ella se involucra de manera directa con los grupos de teatro. Ella empieza a trabajar con ellos, genera una serie de piezas que son escenografías, por ejemplo, para el Teatro de la Candelaria. Empieza a colaborar con una serie de colectivos que estaban intentando reclamar una cultura callejera, una cultura participativa. Y eso hace de que no estuviera en el radar del circuito del arte oficial. Por eso es que muchas de estas obras, hasta ahora, no son parte de la historia del arte en Colombia. Aquí tenemos dibujos, tenemos una serie de textiles que Cecilia realizó para la muestra Homenaje al Vietnam.
Esa es una serie que Cecilia inició en el año 65, cuando todavía estaba en Londres, pero que exhibió finalmente en Colombia en el año 67 y que era una celebración de la victoria del pueblo vietnamita. Son piezas muy bellas que están pintadas sobre tela, sobre una especie de seda de algodón y que están colgadas en palitos de bambú, porque Cecilia estaba intentando mostrar cómo las formas de resistir estaban también basadas en la levedad, en la suavidad, en la fragilidad. En esta parte de la sala tenemos fotografías, collages, dibujos del trabajo que Cecilia realizó para conciertos de música, como por ejemplo la escenografía que realizó para Quilapayún, un concierto que dio en el año 76 y en el cual Cecilia representa una serie de mujeres y hombres que estaban participando en la lucha descolonial en Mozambique y en Angola en ese momento. Y creo que también da cuenta de esta visión de solidaridad internacionalista que Cecilia estaba impulsando. Tenemos este collage, Unir a todo el pueblo contra la dictadura. Evidentemente era una pieza que estaba respondiendo a la dictadura chilena. E incluso algunas fotografías de los telones pintados y los trajes que Cecilia codiseñó para una obra muy importante que se titula Los 10 días que estremecieron al mundo, que se realizó en el Teatro de la Candelaria. Es la primera vez que mostramos fotografías, se han encontrado recientemente, de este trabajo que se hizo con el Teatro de la Candelaria, que al mismo tiempo era un trabajo de dirección colectiva, ¿no? Era un trabajo de experimentación teatral. Cecilia participó en todos esos procesos con el mismo espíritu, ¿no?, que tuvo en un inicio, que era reclamar el arte como un proyecto colaborativo. A mi derecha tenemos una película que Cecilia grabó en 16 milímetros, un stop motion titulado Paracas, que realizó a partir de unos fragmentos de un textil Paracas que ella encontró en el Museo de Brooklyn, en Nueva York. Los textiles Paracas tienen un nivel de sofisticación por el tipo de representación figurativa que realizaron la cultura Paracas, en la cual es posible reconstruir los distintos rituales que ellos realizaban. Cecilia extrae los personajes del textil y los anima cuadro por cuadro. Ella también reproduce en plastilina los payares, Paracas, que tenían distintas formas geométricas y que al día de hoy han sido interpretados como una forma de escritura poética. Cecilia reconstruye estos distintos escenarios Paracas en una pieza que es absolutamente impresionante por la manera en la cual está reconstruyendo las escenas. Y la pieza fue producida en el 83, pero no fue mostrada hasta hace relativamente poco tiempo. Este es un museo francés, un museo que copia un palacio francés, el Petit Palais. Entonces, que llegue el quipu andino acá es un acto paradigmático, es un cambio de temporada, de época histórica, es un pachacuti, es una transformación del tiempo, del espacio-tiempo. Que llegue acá el quipu es decir, nosotros somos esto, somos una cultura andina. Esta sala está dedicada al proyecto Palabrar Más, que es un proyecto que Cecilia inició en el año 74 en Londres y ha continuado realizando hasta hoy. Ese proyecto nace como una respuesta al golpe militar y como una continuidad de una serie de exploraciones poéticas que Cecilia había estado haciendo en los años 60, que en ese momento ella llamó adivinanzas, que eran como maneras en las cuales las palabras empezaban a abrirse y contener otros significados. Palabrar Más es una expansión de ello y, como dice Cecilia, la idea de la palabra arma es entender la palabra como un arma. Ella misma dice trabajar
las palabras como quien trabaja la tierra. Era también una alusión al compromiso que ella tenía con los movimientos campesinos, con los movimientos obreros, con las luchas sociales, ¿no? Palabrarmas realmente representa esa voluntad de entender cómo las palabras, al abrirse, pueden también transformar nuestra visión del mundo. Tenemos aquí un conjunto de palabrarmas tempranos, algunos collages que realizó en el año 74, 75 y 76, como por ejemplo Solidaridad, que ella abre como una visión de un sol y de unas manos. La idea de sol que da, la idea de un sol que da y que da, la posibilidad de dar permanentemente, ¿no? Y las manos como el signo de ofrecer, pero también de cuidar, de acoger, de acompañar. Este palabrarma, por ejemplo, es como muy explícito, es la apertura de la palabra, que es una pala que abre. Es una pala en el sentido también del trabajo mismo, ¿no? Es el trabajo el que abre otras posibilidades para la realidad directa. Acá hay algunos palabrarmas tridimensionales, que son como poemas, ensamblajes, que ella realiza en Colombia. Estos primeros son de Londres y estos son de Colombia, que es el momento en el cual Cecilia empieza a sacar los palabrarmas al espacio público. Y que es un momento nuevo, ¿no? Porque estos son también objetos que pueden ser utilizados, ¿no? Este primero es como una especie de objeto en el cual vemos la pala y la letra A, que inicia la idea del abra, ¿no? Y que es una especie de pala que puede utilizarse para hacer un hueco en la realidad, como dice Cecilia. Y en este segundo caso es una especie de cintillo para utilizar en la cabeza, ¿no? Que es una especie de elemento ceremonial, como una especie de objeto ritual que está también protegiendo, tiene una dimensión protectora. Y que podemos ver cómo Cecilia utilizó estos objetos, estos elementos, en acciones que realizó en las calles de Bogotá. Aquí vemos a Cecilia portando su palabrarma Solidaridad. Aquí vemos a Cecilia con otro palabrarma que es mentira y que alude también al conjunto de mentiras que para ella sostuvieron el argumento para realizar el golpe militar en Chile. Ella dice, mentira es aquello que hace tiras la mente, aquello que agujerea, que hace añicos, que destroza la mente. La mentira destroza la mente y es este cuerpo desmembrado, ¿no? Aquí tenemos a Cecilia con un palabrarma llamado verdad, donde podemos ver verdad, la idea de dar, ver. Vemos una mano y vemos un ojo, ¿no? Es un ojo que se extiende en una mano, ¿no? Y es la posibilidad de que la verdad permite dar una visión nueva. En la sala tenemos piezas textiles, tenemos objetos, tenemos serigrafías, tenemos cuadernos, tenemos dibujos, tenemos fotografías de palabrarmas que se perdieron, palabrarmas producidos en Colombia. Muy pocos palabrarmas han sobrevivido y creo que eso también da cuenta de cómo Cecilia estuvo trabajando de una manera paralela a lo que se entiende como el circuito del arte, ¿no? Ella realmente estos palabrarmas los hacía casi para distribuirlos de mano en mano, ¿no? Era como una intervención poética en el espacio público, más que una producción artística para una galería o para un museo, ¿no? Por eso es que muchos de estos palabrarmas han quedado perdidos. Cecilia realizó una serie de películas experimentales en 16 milímetros que fueron muy importantes para ella, pero que no circularon dentro de los espacios del arte. Una de sus más significativas es ¿Qué es para usted la poesía?, en la cual ella se desplaza por las calles de Bogotá preguntándole a las personas qué es para ellos la poesía. Y lo que construye es una especie de poema abierto, multivocal, en el cual confluyen las texturas, los acentos, distintas clases sociales. Cecilia realiza
esta acción en distintos lugares, desde una salsoteca, una discoteca de salsa, un burdel, un taller de mecánica, el espacio ocupado por unos vecinos en Bogotá. Y lo que le interesa a Cecilia es justamente reclamar esta dimensión oral, improvisada, popular, como el verdadero sentido de la poesía. No la poesía entendida desde el pedestal de la academia o desde los discursos oficiales, sino la poesía entendida como una manifestación colectiva, popular, improvisada. Solidaridad, una palabra bailada, es una película que Cecilia realizó en el año 80 y que fue recién editada en el año 2015. Es una acción coreográfica donde ella, amigas y niños están jugando con una serie de letras que tienen la forma de guantes o de una pelota inflable que ellos se pasan de mano en mano. Y al momento de intercambiar de lugares, estas letras que están atadas a sus muñecas o a sus manos empiezan a construir nuevas palabras, ¿no? Era la idea de cómo no solamente se trata de imaginar un nuevo lenguaje, sino cómo ese nuevo lenguaje está atado a la interdependencia de los cuerpos. Y yo creo que eso es algo realmente importante del trabajo de Cecilia Vicuña. Su producción no es solamente visionaria por el tipo de gramáticas visuales que ella está creando, completamente nuevas, sino además porque ella está reclamando la articulación de lo social. Ella está reclamando la fuerza de lo colectivo, que es allí donde reside la posibilidad de imaginar un mundo distinto. En esta sala hemos reconstruido la instalación Pueblo de Altares, que es una pieza que Cecilia realizó en el año 90 en Nueva York. La pieza está compuesta por un conjunto de objetos precarios, que son esos objetos que ella empezó a realizar a mitad de los años 60, a partir de la recolección de materiales en las calles, en las playas, y que eran una manera de entablar una comunicación con el mundo natural. Era una manera de honrar la reciprocidad con todo lo que la rodeaba. La primera aparición de los objetos precarios fue en los 60. La primera instalación que Cecilia realizó con objetos precarios fue en el marco de Artists for Democracy, una de las salas que visitamos. En ese momento ella realizó una instalación titulada Un diario de objetos para la resistencia chilena en el año 64. Y ella ha continuado haciendo estos objetos precarios. En este caso ella presenta una visión de una ciudad que remite tanto al pasado como al futuro. Estos objetos hechos de materiales descartables están hablando del colapso del planeta, están hablando del colapso de la humanidad, de una ciudad en medio del desierto, y al mismo tiempo remiten a otro tipo de construcciones, como a las huacas andinas, por ejemplo, a los sitios religiosos, a los espacios ceremoniales de las culturas indígenas. Y también están invitándonos a imaginar otra relación con el espacio-tiempo, desde un concepto del tiempo o un concepto del espacio que no es secuencial o es evolutivo, sino que es espiral, ¿no? Hay una serie de alusiones constantes de Cecilia a una memoria, a una manera de preservar, de honrar, de cuidar aquello que es considerado descartable. Cecilia se identifica con estos objetos. Ella misma dice que estos objetos son basuritas, ¿no? Y ella misma se considera una basurita, ¿no? Aquello que ha sido descartado del mundo, aquello que ha sido despojado de su valor desde las perspectivas de producción convencional, dentro de las demandas tradicionales de la sociedad contemporánea, ¿no? Que ve el mundo desde una visión profundamente utilitarista, profundamente pragmática, profundamente funcional. Cecilia reclama el valor de aquello que no es útil, de aquello que es considerado un desecho. Y gran parte de esos objetos han sido realizados aquí en Chile. Hay muchas piezas que Cecilia ha compuesto con materiales que fueron donados y que fueron entregados aquí al Museo de Bellas Artes. Y hay varias otras piezas que fueron producidas en los años 80 y 90, ¿no? Y que Cecilia ha venido
cuidando y presentando en distintos momentos y en distintos lugares. La pieza es también un espacio meditativo y los precarios que vemos en las paredes, Cecilia los ha llamado también pequeña música, little music, en algunas presentaciones anteriores. Para ella son como una partitura, como si uno pudiera realmente moverse entre los objetos y sentir una especie de sonido, como una experiencia sonora, como una relación muy íntima, ¿no? Esta pieza, Quipu Semilló, es una reconstrucción de una instalación que Cecilia realizó en el año 2000 en la Galería Gabriela Mistral, una exposición titulada Semillá, que fue de hecho la primera vez que el quipu tuvo una dimensión monumental. Fue la primera vez que Cecilia construyó una especie de quipu expandido y que fue el origen de todas las instalaciones de quipus monumentales, de mediana y gran escala que realizaban las últimas 2 décadas. Y nos parecía muy importante esta exposición porque la pieza, por un lado, combina el cuidado y el amor de Cecilia por las semillas y la demanda por protegerlas, y por otro lado, el duelo y el dolor de los desaparecidos de la dictadura chilena. La pieza está constituida de semillas silvestres recogidas en los alrededores de Santiago y de distintos lugares de Chile, y está siendo una especie de plegaria por el cuidado. La palabra semilla, que es el título de la exposición, es un neologismo que Cecilia inventa para decir semilla ya, semilla ahora, semilla en este momento, que es un llamado de atención por la importancia de la protección de las semillas. El título Quipu Semilló es una inversión de esa idea de la semilla como un semilló, y es un palabrarma, semilló. Es la posibilidad de ser quien es el otro, la invitación al otro a ser uno, esta especie de interdependencia, ¿no? De interrelación. Y es la posibilidad también de imaginarlos como las semillas, de que nosotros somos también semillas, y que el desprecio hacia las semillas silvestres es también un símil de la violencia que se operó y que hizo desaparecer a numerosos cuerpos durante la dictadura. Ese desprecio ante las semillas es también un desprecio ante la vida. Es un jardín de todo, lógico. Oye, qué emoción. Ha avanzado harto, en una semana. Oye, está rica la tierra. Si yo fuera lombriz, ya estaría ahí. Está lleno de lombrices. Es verdad. Está trabajadísima ya. Gracias, Nos Cecilia. vamos. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Sí, a ver si voy a decir algo que es verdad. Me dijeron que ustedes estaban haciendo este jardín en honor a la exposición. Sí, pues, exacto. Entonces, fíjate, es la semilla que yo sembré en el año 1971, cuando le propuse a Salvador Allende que todo Chile se convirtiera en un vergel y que todos hiciéramos ese acto de recoger una semilla, contemplarla, amarla y plantarla. Entonces, 50 años después de su muerte, ustedes están dispuestos a hacer eso. ¿Cómo no va a ser lo más hermoso del mundo? Por eso me emociona tanto que ustedes hayan hecho esto, que es el acto más hermoso que existe en el mundo, tocar la tierra y amarla. Gracias, Pachamama. Gracias, amiga. Cecilia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao.